Hablemos de diseño, pero esta vez vamos a ver qué pautas o qué podemos hacer si jugamos con los inversores y con los strings y cómo esto puede afectar a nuestro diseño. O visto de otra manera, cómo podemos diseñar jugando con inversores y con los strings. Qué diferentes posibilidades tenemos encima de la mesa. Esta parte es muy importante porque la mayoría de la gente que se dedica a fotovoltaica y está en esa parte de ingeniería o de diseño y que realmente no sabe fotovoltaica, solamente trabaja uno o dos diseños. Me refiero si trabajamos si miramos únicamente desde el punto de vista de los inversores. Tienen una marca preferida con la que se encuentran cómodos, tienen un par de potencias con las que suelen trabajar y de ahí no se mueven, ¿no? Pues si nos quedamos en esa posición de yo trabajo con estos inversores y con estas potencias, nos estamos perdiendo una cantidad de posibilidades de diseños increíbles, ¿no? Y que pueden probablemente mejorar los diseños e incluso economizar los sistemas, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que para diseñar bien, para hacer un buen diseño, es esencial que la persona que se dedica al diseño haya trabajado en la parte de mantenimiento, haya trabajado en la parte de montajes o incluso haya trabajado en la parte de compras, porque eso le va a dar un conocimiento brutal a la hora de diseñar y saber lo que se puede y no se puede hacer, ¿no? Porque como he dicho en varias ocasiones, un buen diseño depende de las 3 M's. También piensa en las 3 M, mejor dicho. Un buen diseño tiene que pensar, o para que sea bueno, tiene que pensar en los materiales, en el coste y qué materiales se ponen. Tiene que pensar en el montaje, o sea, en lo que viene después, o sea, quien lo tiene que montar y sus costes, y tiene que pensar también en el mantenimiento futuro, lo tiene que dejar preparado, primero, pues para que falle lo menos posible, y segundo, si falla, que el mantenimiento se pueda hacer bien, ¿vale? Entonces vamos a ver qué podemos hacer con el tema de los inversores y con el tema de los strings. Lo primero es que para determinar la potencia nominal del inversor, sí que calculamos a través del factor de escala. Ese factor de escala es esa relación entre la potencia pico y la potencia nominal. En principio nosotros sabemos qué potencia pico vamos a poner, porque eso lo sacamos, si es un autoconsumo, pues a partir del PR esperado, o sea, el rendimiento esperado, a partir de la radiación y a partir del consumo que queremos suplir, o lo que es lo mismo, la producción que queremos conseguir, pues más o menos sacamos la potencia pico. Y cuando estamos hablando de un parque fotovoltaico, de un parque generador, bueno, pues también la mayoría de las veces intentamos llenar el terreno, el espacio de la potencia pico, bueno, la máxima potencia pico que pongamos, ¿no? Entonces, el primer paso siempre en un diseño es calcular, y aquí sí que hablamos de calcular, qué potencia nominal tenemos que poner. Y eso hacemos con el factor de escala. Pero claro, ¿qué factor de escala ponemos? Eso te lo da la experiencia. Porque hay que intentar mantenerse entre un factor de escala 1 y un factor de escala de 1,2. Superar el factor de escala 1,2, o sea, que tengas un 20% menos de potencia nominal que de potencia pico, pues eso ya requiere pues de experiencia, ¿no? Pero entre 1 y 1,2, ¿qué se pone? Bueno, pues eso también te lo da un poquito la experiencia. ¿Que no quieres fallar? Pues quédate en el factor de escala igual a 1. Los sistemas fotovoltaicos van a funcionar perfectamente y sin riesgo. Lo que ocurre es que a lo mejor estás comprando o estarás comprando potencia nominal que nunca llegues a utilizar. Si pones un factor de escala, sin embargo, muy alto, en el que pones bastante menos potencia nominal de la potencia pico, por ejemplo un factor de escala de 1,20, o si te la juegas 1,25, 1,30, pues puede ocurrir que haya momentos del año en el que el inversor, o sea, que haya más potencia realmente, haya picos de potencia en los paneles superiores a los que el inversor es capaz de transformar y entonces estemos perdiendo energía, ¿no? Capacidad de energía. Pero bueno, sacamos la potencia nominal. Bien, pues la primera decisión que tenemos que tomar, una vez que tenemos la potencia nominal más o menos tomada, en el diseño es ¿cuántos inversores pongo? ¿Y de qué potencia? Esto es muy importante, ¿no? Esto no hay una fórmula que te diga tienes que poner tantos inversores y de tanta potencia. Si nosotros vamos a poner una potencia nominal de 300 kilovatios, pues ¿qué pongo? ¿3 inversores de 100 kilovatios? ¿Pongo más inversores
¿pongo menos inversores? Pues claro, ahora mismo ya tenemos en el mercado potencias en inversores para autoconsumo y tal, inversores de Steam de hasta 200 kilovatios. Y de 150, pues ponemos 2 inversores de 150. ¿Y por qué no ponemos 3 de 100? ¿Y por qué no ponemos 10 de 30? O sea, ahí hay una decisión que hay que tomar y que puede afectar seriamente no solamente al coste del proyecto, sino también al coste de los materiales, sino también al montaje. Entonces, claro, si nos vamos a la decisión, si tiramos por la parte económica, decimos, pues ponemos 2 inversores de 150, por ejemplo, ¿no? Solo hay que montar 2 inversores de 150, nos vamos a ahorrar mano de obra, un inversor de 2 inversores de 150 kilovatios, pues son más baratos que 10 de 30 kilovatios, nos va a costar más barato lo que es el material, ya, pero aquí entra en juego el factor riesgo. Si hay un inversor de esos 2 y ponemos solamente 2 inversores de 150 y uno falla, por el motivo que sea, porque encuentra un error, porque encuentra un error, yo que sé, de fallo de derivación a tierra de un string, el inversor se para porque considera que es un error grave, o aparece un arco eléctrico en algún string, y fíjate que no estoy hablando de que el inversor se dañe, o salta el magnetotérmico correspondiente a ese inversor, o el propio inversor tiene problemas, pues se nos cae el 50% de la producción. El riesgo es altísimo. Claro, si nos vamos a la otra opción, por ejemplo, exagerada, que es poner 30 inversores de 10 kilovatios, claro, el riesgo, o la pérdida de producción en caso de fallo, se reduce muchísimo, porque solo se te cae un 10% de la producción en caso de que te falle un inversor o alguna cosa asociada a un inversor. Pero claro, te vas a gastar muchísimo dinero en inversores, más luego toda la mano de obra del montaje, más luego el día de mañana el mantenimiento. Y eso es así, porque sí que es verdad que el riesgo es menor, pero el mantenimiento preventivo que hay que hacer, pues no es lo mismo hacer solo a 2 inversores que a 30 inversores, ¿no? Bueno, pues esta es la primera decisión que hay que tomar. ¿Cuántos inversores pongo y de qué potencia? Y hay gente que va a piñón fijo. Digo, pues yo pongo los 2 de 150 kilovatios y ¿va a funcionar la instalación así? Perfectamente. Pero no estás pensando en el día de mañana. Y entonces no sería un buen diseño, ¿no? Luego también, otra decisión que hay que tomar es, en función también del tipo de proyecto, es qué tipo de inversor pongo. ¿Vale? Aquí en el ejemplo de cuántos inversores, pues he puesto el ejemplo de 2 inversores de string de 150 kilovatios, ¿no? Porque ahora hay un proyecto grande, ¿no? Pero es que tú tienes un montón de tipologías de inversores que puedes colocar. Y estoy hablando de inversores de conexión a red, ¿vale? Puedes poner inversores de string. Es el inversor súper común, que va fácilmente desde los 2 kilovatios. Hay fabricantes que tienen modelos de 2 kilovatios de inversores de string, hasta inversores de string de 200 kilovatios que ya estamos viendo sin ningún tipo de problema. Inversores de string. Estos inversores lo que hacemos es el string de módulos lo conectamos directamente al inversor. Tiramos un cable que va desde los módulos, bueno, 2 cables, el positivo y el negativo realmente, pero bueno, tiramos un cable que va desde los módulos hasta el inversor directamente. Luego tenemos los Virtual Station. Los Virtual Station son inversores más grandes, por lo normal son inversores que parten a partir de 50 kilovatios. Yo no recuerdo haber visto un inversor tipo Virtual Station por debajo de 50 kilovatios, no digo que no lo haya, pero no es normal, ¿vale? Por encima de 50 kilovatios. Y la característica, y bueno, luego tienes pues hasta 200 kilovatios, 250 kilovatios fácilmente. La característica de estos inversores, que en aspecto se parecen muchísimo a los inversores de string, es que el cable del módulo, el cable de string de módulos no va directamente al inversor. Es decir, el inversor Virtual Station no le llegan los strings independientes, funcionan con Combiner Box. El Combiner Box es una caja unificadora de strings. Aquí lo que se hace es que esos strings de los módulos se llevan a esa caja de unificación que está en el campo generador, y se agrupan todos los strings, y en lugar de ir con 20 cables o con 20 strings hasta el inversor, lo que vas es con un string mucho más grueso, ¿de acuerdo? Entonces el Virtual Station está adaptado para eso, para recibir un cable gordo, no 20 cables finitos. ¿Ventajas de esto? Bueno, pues estamos en un sistema fotovoltaico
muy grande o relativamente grande, bueno, pues nos podemos ahorrar bastante dinero en cable, ¿no? Problemas, que si hay un fallo en un string, el inversor no sabe qué string es, o es más difícil repararlo y tal y cual. Bueno, pues tenemos esa opción de Virtual Station. Luego tenemos los inversores centrales, que son inversores tipo Virtual Station, pero pues de 500 kilovatios, de 1 mega, de 2 megas, ¿vale? No de potencias pequeñas, ya son bastante grandes. También funcionan con esa filosofía de Combiner Box, ¿vale? Y luego tenemos la otra parte, que son los microinversores, que son inversores que no suelen superar el kilovatio de potencia y cuya característica general es que ese microinversor se coloca directamente detrás del módulo, o sea, no se cuelga en una pared y hay que llevar el cable hasta la pared, sino que se cuelga detrás del módulo, tiene la entrada en corriente continua que le adaptas que le conectas conectándose al módulo, y lo que creas es un bus de DC, o sea, conectas microinversor con el siguiente microinversor como si fueran paneles, igual. Los microinversores pues son muy útiles, sobre todo en pequeñas instalaciones, aunque hay instalaciones grandes también que tienen microinversores. Lo que pasa es que, claro, el precio sale carísimo. Imagínate una instalación de 300 kilovatios con 300 microinversores. Hay que instalarlos y luego el coste, ¿no? El coste de esos propios microinversores. O sea, es una locura. Pero son muy buenos porque llevas la independencia de la producción a nivel de módulo. Hay microinversores que le puedes poner 2, 3 o 4 módulos. Generalmente es con un módulo o 2. Entonces independizas la producción a nivel de módulo. Lo que pasa en el resto de módulos da igual. Esto es muy útil, pues sobre todo en instalaciones donde tenemos pues muchas orientaciones e inclinaciones diferentes o mucha probabilidad de aparición de sombras. También se suele utilizar bastante en residenciales, aunque no tengan problemas de sombras, orientación e inclinación, porque a nivel de montaje para pequeñas instalaciones, pues es muy cómodo, ¿no? No tienes que tirar luego cable de corriente continua, el cable de corriente alterna sale directamente de debajo de los módulos, como quien dice, entonces es muy útil, ¿no? Pero bueno, ahí tienes que tomar esa decisión, sobre todo en la parte de residenciales o pequeña potencia. Oye, ¿meto microinversores o meto un inversor de string? Y luego tienes esa otra opción que es, tengo inversores de string, pero le meto optimizadores DC porque tengo zonas con sombras que me pueden afectar al string y no quiero que me afecte el string, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros o fíjate la cantidad de opciones que tienes a la hora de elegir los inversores. Y luego, claro, si nos vamos a un fabricante en particular de cada uno de estas posibilidades, tienes diferentes modelos. Modelo de pie, modelo horizontal, diferentes potencias, diferentes MPPTs. Los MPPTs es ese algoritmo que tiene el inversor interno para mejorar un poquitín el rendimiento del string. Y la ventaja de los MPPT es que un inversor que tiene 3 MPPTs, por decirlo así, lo que pase en un MPPT no afecta al MPPT, a los otros 2 MPPTs. Es como si dividiéramos el inversor en 3 partes internas independientes. Por lo tanto, aquí también tenemos que decidir si cogemos inversores con muchos MPPTs o cogemos inversores con pocos MPPTs. Yo soy de los que piensa que aunque yo no necesite independizar las zonas, porque no tengo problemas de sombras y tal y cual, pues poner MPPTs, porque tú nunca sabes lo que puede pasar. Imagínate que mañana se ensucia más una zona de la instalación que otra, etcétera. Pues la tengo medio independizada a nivel de inversor. Bueno, pues son decisiones que tienes que tomar. Y luego tenemos la parte de los strings. Suponiendo que no estamos trabajando con microinversores, que entonces no tendremos strings. En el resto de las opciones sí tenemos strings. Tenemos que crear strings, ¿vale? Para crear un strings hay unas fórmulas que nos relacionan pues las características eléctricas del módulo que se va a colocar y las características eléctricas del inversor para saber qué longitud de string máxima y mínima no deberíamos sobrepasar, ¿no? Pues no podemos poner strings de más de 20, por ejemplo, de más de 20 módulos para este inversor, pero no podemos ponerlos tampoco de menos de 7 módulos. Bien, pues entre 7 y 20 módulos yo puedo hacer los strings que me dé el tamaño, la longitud de string que me dé la gana, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Que aquí hay mucho diseñador muy cómodo, la realidad es que es muy cómodo, que dice, y los strings me salen, yo qué sé, de 20 módulos.
Pues yo tengo mi campo generador y voy uniendo eléctricamente cada 20 módulos tengo un string. Claro, si las filas son de 28 módulos, imagínate una fila es de 28 módulos, pues yo tengo 20 módulos que son de un string, luego me empieza el otro string, tengo 8 módulos del siguiente string que los tengo que unir a 24, ¿cuántos he dicho? 20, a 12 módulos de la fila siguiente, etcétera, etcétera. Entonces, no tengo strings, o sea, no es que no se esté haciendo bien, se está haciendo perfectamente, pero no está pensando en el montaje, sobre todo, ni en el mantenimiento. Porque tú imagínate un operario que va por debajo de los módulos conectando entre sí los módulos para ir generando los strings, en el que tiene que ir contando los módulos, que es muy fácil equivocarse, pero tremendamente fácil, que luego hay que unir 5 módulos de esta fila con 13 módulos de aquella fila, y entonces hay que tirar un cable entre filas, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues aquí lo que hay que intentar hacer en la parte de diseño es que las filas de módulos o las mesas se les llama al conjunto de módulos, por ejemplo en un parque fotovoltaico, ahí eso se llaman mesas. Bueno, pues intentar que las filas o las mesas de módulos, ya sean una V, una H, 2V, 2H, bueno, pues que la anchura de esa fila, pues la cantidad de módulos que tenga sean strings completos o múltiplos de string. Por ejemplo, si voy a poner módulos de 20, o sea, strings de 20, pues intentaré que las filas sean de 5, de 10, o de 20, o de 40, porque así es mucho más fácil. O al revés, imagínate que las filas que me salen en mi instalación fotovoltaica pues son de, imagínate, 28 módulos, o sea, yo en una fila, por la geometría del espacio, puedo poner hasta 28 módulos de ancho en mi fila y mis strings son de 20. Bueno, pues a lo mejor lo que hago es renunciar a 3 módulos y hago filas de 25. No, renuncio a 3 módulos ya, pero es que es mucho mejor, porque sé que no se van a equivocar, sé que luego el día de mañana de mantenimiento va a funcionar todo bien. Entonces, a esto hay que darle muchas vueltas. Y la gente suele ser muy cómoda porque a la hora de dibujar las filas, pues es muy fácil poner los módulos, ya pongo los módulos ahí donde caigan, los strings los voy a hacer lo más largo posibles y luego con el ratón, que esto es así, con el ratón, pues voy uniendo módulos. Ya, pero es que eso luego en el techo o en el suelo hay que hacerlo. Y no piensan en eso, ¿no? Entonces, a la hora de determinar el número de módulos finales que va a llevar el string, pues hay que pensar en que eso hay que montarlo. Y lo recomendable es que las filas que tengo, que voy a tener en el techo o en el módulo, pues sean del tamaño de un string o múltiplos por arriba o por abajo del tamaño de ese string, porque va a ser infinitamente más fácil luego montarlo y mantenerlo. Aparte que nos podemos ahorrar también material, porque cuando tenemos muchas filas incompletas nos vamos a gastar mucho dinero en tramos de cable, en conectores MC4 que no cuestan demasiado dinero, pero hay que ponerlos, son puntos de fallo, y todo lo que es la canalización para ese cable, ese jumper, ese puente que hay que hacer, ¿no?, entre filas. Y otra cosa que tenemos que decidir también cuando configuramos los strings es si hacemos el cosido de módulos normal, es decir, cogemos un módulo, lo conectamos a su contiguo y así sucesivamente hasta llegar a los 20 módulos que tienen el string como ejemplo, o si hacemos una conexión leapfrog o 3 bolillo. En la conexión leapfrog o 3 bolillo, que esto tampoco hay mucha gente que lo sabe, es que si tenemos 20 módulos, si tenemos un string de 20 módulos, no conectamos el módulo 1 con el número 2, el 2 con el 3, el 3 con el 4, el 4 con el 5, que sea la conexión normal, sino que conectamos el 1 con el 3 con el 5, el 5 con el 7, el 7 con el 9 con el 11, el 11 con el 13, el 13 con el 15, el 15 con el 17, el 17 con el 19, el 19 con el 20, que sería el último, el 20 con el 18, el 18 con el 16, el 16 con el 14, el 14 con el 12 con el 10 con el 8, el 8 con el 6, el 6 con el 4 con el 2. O sea, vamos y volvemos, de tal manera que nos queda en nuestro string, nos queda el positivo y el negativo en el módulo 1 y en el módulo 2. Me estoy ahorrando muchísimo cable porque en el caso de una conexión normal, yo llevo
un cable, que es el polo positivo, que me va a ir al inversor o al combiner box, lo tengo en el módulo 1, pero el otro cable lo tengo que llevar hasta el módulo número 20, y son 20 metros más de cable que tengo que tirar, mientras que con el leapfrog pues me ahorro el cable. Tiene sus ventajas y sus desventajas, y no siempre puedes hacer leapfrog, ¿no? Porque si el tamaño de la fila no me lo permite, pues no lo puedo hacer. Pero son decisiones que yo tengo que tomar en el diseño, solamente pensando en la parte de inversores. Si esto lo conjugamos, como hay en otro podcast, con las posibilidades que tengo a la hora de diseñar jugando con los módulos y su distribución, o jugando con el Balance of System, pues vemos que evidentemente es imposible que el mejor diseño salga a la primera. Y resumiendo con el tema de los inversores, de lo que podemos jugar con el diseño jugando con los inversores. Bueno, pues primero hay que determinar qué potencia de inversor pongo y cuántos inversores se colocan, el tipo de inversor, que tienes inversor de string, Virtual Station, que va con el Combiner Box, Central Station, o sea, inversores centrales, perdón, que llevan también su Combiner Box, microinversores, inversores de string con optimizadores de C. Decir que el tema de los Combiner Box también hay que tomar decisiones. ¿De cuánto hago las unificaciones? O sea, ¿cuántos strings unifico? ¿Y de dónde me vienen esos strings? Todo eso hay que mirarlo. Y luego lo que es propiamente hablando de los strings, pues el tamaño del string, pues no siempre a lo mejor hay que coger el tamaño máximo que me permita para ahorrarme cables, sino que a veces es interesante que el tamaño del string coincida o más o menos con las filas, con la instalación física del módulo, porque me va a facilitar muchísimo el tema del montaje, el tema del mantenimiento, el tema del material. Y luego si hacemos conexiones normales, si hacemos cosidos de módulos normales, o lo hacemos tipo leapfrog para ahorrarnos cable. Pero aquí hay que tener muchísimo cuidado. Saludos a todos los que vais a cambiar la manera de hacer fotovoltaica. Saludos a todos los que estáis cambiando la manera de ver la fotovoltaica.